soy Claudia Romero y se encuentran en su programa Humanízate por una cultura en familia, 1670 de AM Radio Anáhuac, eleva tus sentidos. Y también estamos haciendo a partir del COVID, varios programas por el canal de YouTube. Se abre el canal de YouTube para poder compartir y apoyar a más instituciones y hablar de más temas que en este momento se necesitan hablar por la situación que estamos viviendo en confinamiento. Pero también nos estamos reencontrando con nuestras familias y al reencontrarnos están surgiendo ciertos problemas que pues ni siquiera nos imaginábamos que los teníamos. Y es por ello que hoy aquí presente Erika Benítez, es doctora de la Universidad Anáhuac, está con nosotros, ya ha estado con anteriormente en otros programas. Hola Erika, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación, es un gusto estar nuevamente con ustedes. No, hombre, gracias a ti, te agradezco mucho que estemos tan al pendiente de tomar estos temas para poder beneficiar a nuestra sociedad y a nosotras mismas, porque muchos también de nosotras hemos visto el cambio que ha habido, ¿no?, durante esta pandemia, y gracias a ello hemos podido investigar más al respecto y poder apoyar a todos los que nos siguen en las redes sociales. Y les presento también, aquí está con nosotros Mauricio Vargas, estudiante de la Universidad Anáhuac, que nos ayuda con la producción y la edición de los programas. Hola Mau, ¿cómo estás? Hola Clau, muy bien. Hola. Gracias por estar aquí con nosotros, Mau. Y a Lore Aguilar, que en este momento es el segundo programa que tiene y está también estudiando en la Universidad Anáhuac haciendo su servicio. Y Lore les va a platicar qué es lo que estamos haciendo ahora en las dinámicas de los programas en Humanízate. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias otra vez por estar aquí en este programa. Y pues sí, estas dinámicas que tendremos a lo largo de los videos van a ser un poco interactivas, entonces para que estén pendientes tendremos dinámicas a lo largo del programa que pues nos van a explicar un poco más e indagaremos más en este tema tan interesante que tocaremos hoy. ¿Qué será? No se lo pierdan, estén pendientes. Poquito a poquito le vamos a dar la sorpresa también a Erika Benítez. ¿Y qué les parece que le pedimos a Mauricio Vargas que les dé las redes sociales para que nos sigan, para que compartan el contenido? Mau, ¿nos puedes dar las redes sociales? Claro que sí, Clau. Acuérdense que nuestras redes sociales son en Facebook, en LinkedIn, en YouTube y en TikTok. Nos encuentran como Humanízate AC. En Twitter y en Instagram estamos como Humanízate Radio. Y por último nos encuentran en Spotify como Humanízate. Claro, estamos creando contenido para todas las redes sociales. Pueden leer artículos en la página web y en LinkedIn. Pueden ver videos en resumen de los temas que estamos desarrollando, también de las instituciones que estamos invitando. Si alguno de ustedes necesita apoyo de alguna institución, acudan a la página web, vean, ahí hay un listado donde vienen todas las instituciones y pues pueden acercarse a ellas, ya sea para colaborar con ellas por medio de un donativo o pedir apoyo también si ustedes lo están necesitando en este momento en su familia o con algún conocido. ¿Y qué tal que le damos la bienvenida a Erika Benítez, Mau, y nos da su breve semblanza para que aquellos que no la han visto o la han escuchado sepan quién es? Claro que sí, claro. Bueno, para conocer la trayectoria académica y profesional de nuestra invitada, haré la lectura de su semblanza. Primero, la formación. Nuestra invitada es licenciada en Psicología con mención honorífica por parte de la Universidad Anáhuac. Tiene una maestría en Psicología Clínica y Psicoterapia con mención honorífica por parte de la Universidad Anáhuac y tiene un doctorado en Bioética Aplicada con mención honorífica por parte de la Universidad Anáhuac. En cuanto a formación adicional, tiene máster en Formación Docente y Habilidades para la Docencia Universitaria, diplomados sobre temas relacionados con Psicología Clínica, Psicología del Adolescente, Prevención de Adicciones, Liderazgo, Docencia y Metodologías Activas. Tiene múltiples cursos relacionados con psicología y salud mental, los más recientes sobre adicciones y aspectos
psiquiátricos y psicológicos asociados con el COVID-19. En sociedades a las que pertenece a la Asociación Psiquiátrica de Mexicana y a la Academia Nacional Mexicana de Bioética. Ha sido partícipe de congresos nacionales e internacionales y como investigación es autora y coautora de artículos de investigación en revistas científicas con arbitrajes nacionales e internacionales. Y por último, como experiencia laboral, tiene más de 15 años de experiencia como psicoterapeuta en consulta privada, especialista en adolescentes y adultos, y actualmente es coordinadora del área clínica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Anáhuac, México, donde ha tenido más de 15 años de experiencia docente. Bienvenida nuevamente, Erika Benítez. Muchas gracias por invitarme. No, hombre, gracias a ti, Eri. Y mira, hablando y platicando antes de comenzar estos programas, veíamos pues la problemática que se está viviendo en las familias y que muchos de ellos, al sentir que es tan complejo, están pues sufriendo, ¿verdad? Uh-huh. De esta situación de confinamiento en vez de encontrar un amor o un apoyo dentro de la propia familia. Y el día de hoy vamos a hablar sobre el tema de la importancia de la familia en el desarrollo individual y social. Y este tema me considero que es muy importante para poder tener estas herramientas y saber cómo dirigirnos o qué es lo que está pasando en nuestra dinámica familiar, que a veces ni siquiera la detectamos, como ha sido, a veces vamos repitiendo en la historia, ¿verdad? Muchos patrones aprendidos. Lo vemos como muy natural y muy normal. Y a partir de ello me gustaría preguntarte, una familia tiene diferentes etapas de la vida, que aparte también no las detectamos si no las entendemos en cuál estamos, ¿verdad? Y me gustaría que nos dijeras por qué es relevante considerar las etapas de la vida que se encuentran en el seno familiar. Sí, efectivamente la familia tiene diferentes etapas y las vamos viviendo automáticamente sin percatarnos exactamente en qué etapa estamos. Entonces, más allá del nombre de la etapa, tendríamos que considerar las características de esa etapa para podernos relacionar efectivamente con los miembros de nuestra familia. Muchas veces ocurre que si no entendemos cómo está nuestro familiar, a lo mejor nuestro esposo, nuestro hijo, nuestros padres, y en qué etapa de vida se encuentran respecto a nosotros mismos también, se empiezan a generar problemas, porque las necesidades, las actividades, las tareas, los hitos de desarrollo que se esperan individualmente y familiarmente dependen de estas etapas. Y muchas veces, si comprendiéramos cómo es que son estas fases de desarrollo, pudiéramos facilitarnos la interacción social que tenemos. A veces, lo que vemos, por ejemplo, en la parte clínica es que los padres que están en una crisis de vida de mediana edad empiezan a tener muchos roces con los hijos que están en la adolescencia, porque también están teniendo su propia crisis. Y otras veces se generan conflictos porque las familias que tienen hijos en diferentes etapas quieren tratar a todos exactamente igual, cuando las necesidades y la forma de conducirse de cada uno es diferente. No puedes ponerle los mismos lineamientos, incluso con algo muy básico, como por ejemplo la hora de dormir, a un niño en edad preescolar que a un niño pequeño en edad escolar o a un adolescente o un adulto joven. Por eso es tan relevante conocer las etapas, para conocernos a nosotros mismos y conocer qué posición tenemos dentro del seno familiar y qué posición tienen nuestros familiares con respecto a nosotros. Y con base en ello poder conducirnos de una manera mucho más sana, tener mecanismos de comunicación y de asertividad que sean más eficientes para que la interacción sea lo más armónica posible y evitemos en la mayor medida los conflictos o la violencia. Muy bien, Erika, y así como nos dices que a veces cuando no conocemos en qué etapa estamos, nos llega de sorpresa, ¿no? Nos llega de sorpresa las diferentes, no nada más nuestra etapa, también la etapa de desarrollo de nuestros hijos,
Pues ahorita te vamos a hacer una dinámica de una vez. Te vamos a sorprender al igual que nos sorprendemos. ¿Qué tal la sorpresa? Con una dinámica. Lore, ¿podrías por favor hacerla? Sí, claro. Nos gustaría que ahorita que nos contaste todo esto, en 5 palabras, ¿cómo puedes hacernos transmitir y que todos los que nos escuchan sientan en 5 palabras el apoyo o el conocimiento de estas etapas en estas situaciones? Observación, empatía, comunicación, interacción y retroalimentación. Uf, qué Son palabras. muy buenas. Sí, ¿verdad? Son profundas. Son Son palabras muy profundas que tienen que ver, o sea, que están como en sinergia, pero además que tienen que ver con toda la interacción, no solamente familiar, sino la interacción social en general, ¿no? Claro, y creo que como padres de familia y como personas tenemos que también adquirir, ¿no?, estas habilidades, porque se convierten en habilidades cuando las haces tan cotidianas. La observación es muy difícil, pero no es imposible, pero es de estar practicando día con día y hacerla consciente. Y todas ellas involucran muchísimo esta mirada al otro, ¿no? Encontrarte con el otro, comenzando con tu familia. Y entonces, al darnos estas palabras tan importantes, estas 5 palabras, me gustaría que nos dijeras a todos aquellos que nos están escuchando, si hay algún tipo de estilo de crianza, porque todos como papás, o sea, queremos ser buenos padres, queremos hacer lo mejor de nosotros, pero a veces no nos encontramos con la familia, no entendemos qué es lo que está pasando, que tanto amor que sentimos o queremos tener para nuestros propios hijos, no lo podemos lograr y no entender por qué. ¿Puedes explicar más o menos? Sí, técnicamente se pueden identificar que hay diferentes estilos de crianza. Hay padres que son más autoritarios y que tienden mucho más a imponer lo que ellos consideran que es bueno. Y partimos de la premisa de lo que mencionas, Clau, que es muy relevante, que salvo que verdaderamente hubiera algún trastorno o una patología mayor, realmente todos los padres quieren lo mejor para sus hijos, desde su perspectiva, desde cómo ellos entienden la situación y muchas veces también desde cómo ellos fueron criados. Entonces, hay papás que sienten que tienen que imponer sus normas y no llegar a un punto de negociación o de acuerdo con sus hijos. Esto muchas veces lleva como a un jaloneo cuando los hijos ya van creciendo, cuando ya entran en la etapa de la adolescencia o cuando son adultos jóvenes, porque ya van teniendo independencia y quieren tener mayor capacidad de opinar y de poder decidir sobre su vida sin necesariamente que les estén imponiendo absolutamente todo. Hay otro estilo que es tradicional, que es el dejar ser, que es al revés. Son padres que tienen dificultades para monitorear el desarrollo de sus hijos, como que los dejan en total, entre comillas, libertad, pero realmente dejan que actúen como ellos consideran, aun cuando, siendo pequeños, no tienen la formación o el criterio suficiente para tomar decisiones que son relevantes y que van a tener impacto en su vida. Entonces, este estilo es dar una libertad absoluta, ¿no?, con la acepción correcta que se le pueda dar a la palabra, porque en realidad no tenemos una libertad absoluta, pero se les deja en la autonomía para poder decidir lo que tengan que decidir, sin necesidad de estar atrás de ellos o de tener un elemento formativo con ellos. Y por otro lado, el estilo que podríamos considerar ideal o más centrado es un estilo autoritativo que trata de generar un punto medio entre estos dos y poder reconocer que dependiendo justo de lo que hablábamos de las etapas individuales y de la etapa familiar por la que se está atravesando, se van a tener que cumplir con ciertas tareas y hay puntos que no son negociables por el bienestar individual y el bienestar familiar. Pero hay otros puntos en donde sí se puede ir permitiendo que el niño o el adolescente tome decisiones. Y de alguna manera también al permitirle que tome estas decisiones, primero con elementos muy sencillos y ya luego un poco más complejos,
se le da a la persona, al hijo, seguridad en sí mismo porque se le acompaña en este proceso. Se identifica si en realidad tiene la madurez o ha alcanzado la madurez para poder avanzar él solo en ese camino, o si todavía necesita una compañía mucho más estrecha. Se da también confianza en sí mismo porque todos vamos a cometer diferentes tipos de errores, pero la idea es que estos errores no sean gravosos y no tengan un impacto dramático en la vida personal, y que este hijo sepa que aunque cometa errores va a tener unos padres que lo están respaldando y que lo van a ayudar a poder reincorporarse, y que no viva este error como un fracaso, sino más bien como una oportunidad para aprender y para continuar en el camino de la vida. Y ahorita eso que estás platicando, me gustaría, aquí que tengo 2 jóvenes, vamos a ver, acabas de explicar, a ver si pusieron atención. Oye, van a decir los que nos están viendo en redes sociales. Ahora les voy a hacer yo la dinámica. Entonces ahora yo les voy a hacer la dinámica de las preguntas, a ver qué calificación se sacan. Sí, ¿no? Es que está muy interesante porque, bueno, estos jóvenes alguna vez van a ser futuros padres. Claro. Dios quiere, ¿verdad? Pero sí, también. Pero me gustaría, a partir de ello, ¿qué detectaron? ¿Cuál ha sido la estructura que ustedes han tenido en estos estilos de crianza? A ver, Lore. Yo creo que el autoritativo. ¿El autoritativo? Sí, o sea, porque están en un punto intermedio. O sea, nunca ha sido que me dejen a la deriva o que sea muy libertad y que tal vez no me presten tanta atención, pero tampoco ha sido que sean muy restrictivos o que me prohíban cosas o sobreprotectores, sino más bien han llegado al punto medio en el que se ha formado esta confianza, en la que yo puedo hacer algunas cosas, en las que sé que otras no están del todo bien hacerlas, pero no es una prohibición hacerlas, por ejemplo. Entonces creo que es este punto medio en el que tú puedes llegar a tener una buena relación con tus papás y que tus papás no tengan que ejercer ni tanto, pues por así decirlo, como autoridad, pero tampoco decir no me importas, ¿no? Sino llegar a este punto medio que pues así ha sido en mi experiencia. Ok. A ver, Eri, pregúntale a Mau. Mau, ¿tú qué consideras importante en un joven? ¿Qué piensas que como padres da estabilidad o autoconfianza, seguridad personal? ¿Qué actitudes son las que tendríamos que tener los papás para un joven de tu edad? Pues yo creo que en primer lugar paciencia, ¿no? Con los hijos. Y para poderles explicar todo, ¿no? Porque para mí, o sea, como a mí me enseñaron, me explican por qué no debo hacer las cosas, por qué está mal hacer las cosas. Y ya con esa explicación, uno como persona debe hacer el razonamiento y llegar a la conclusión que debemos ser responsables de nuestras acciones. Y, o sea, no esperar a que los hijos hagan mal y corregir en base a eso, a esas acciones, sino desde un principio como mostrar las limitaciones para que así los niños tengan la opción de decidir ellos y hacer la decisión correcta. Y exactamente, yo lo que quería comentar es que desde mi punto de vista mencionaste algo muy importante, que es que las personas nos tenemos que hacer responsables de nuestros actos y entender desde muy pequeños que los actos tienen consecuencias y que la consecuencia va mucho en función de qué tipo de acto es. Entonces, si tenemos cierta conducta, pues evidentemente eso va a tener una consecuencia, y no es un castigo, es tal cual la consecuencia de lo que nosotros hicimos o dejamos de hacer. Y forjar la responsabilidad desde muy pequeñitos, volvemos a lo mismo, considerando la etapa de desarrollo, es fundamental, porque entonces así se van a formar adultos jóvenes o adultos responsables de sus actos, que realmente comprendan que tienen un impacto no solamente en su vida o en la vida de los inmediatos, sino realmente un impacto social, y que por lo tanto la relevancia que tienen en el desarrollo de la sociedad
es muy importante. Claro, y yo les agradezco a mis adultos jóvenes, no tengo manita de puerco ni nada. Gracias por colaborar, porque esto nos ayuda mucho a entender que para poder tener muy claro cómo hacer este desarrollo durante las etapas, puede llegar a un adulto joven a contestar de esta manera como lo está haciendo, pero que lamentablemente no todos tienen esta misma oportunidad. Y es aquí donde me gustaría hacerte esta pregunta de cómo se pueden heredar este tipo de patologías o enfermedades cuando no se tiene esta plena conocimiento de las etapas, de cómo poder dar esta crianza, cuando no se ha sabido tampoco cómo manejar las emociones y sentimientos que atrás ya se traen también de cada persona, de cada padre de familia. Y que de repente estos factores van pues heredándose y transmitiéndose continuamente. Sí, aquí hay dos elementos importantes que mencionar. Uno de ellos es la parte de la herencia genética, que tiene que ver más bien como a lo mejor con enfermedades físicas o incluso la predisposición o la vulnerabilidad que tenemos para desarrollar alguna enfermedad mental. Y por otro lado, en las familias se presenta esta transmisión de patrones de comportamiento que no tiene una traza genética o de heredabilidad como tal, pero que sí lo vamos viendo muy claramente cómo se va presentando en las familias, dependiendo de lo que esas personas observaron en sus propias familias de origen. Son cosas que no necesariamente son explícitas, que no se hablan, sino que se van dejando una huella y la gente lo va observando. Entonces se va aprendiendo a actuar de cierta manera o incluso a responder de cierta forma frente a los estresores o a las dificultades de la vida. Y en la parte positiva, pues también hay mucha transmisión de patrones de comportamiento favorables, ¿no? A lo mejor de cómo relacionarte con otros, de si eres amable o no, qué tanta posibilidad tienes para aprender de una dificultad, para salir adelante de la adversidad. Cuando estos patrones de comportamiento no son los más adecuados o no son los más saludables, dan lugar a otro tipo de situaciones o de psicopatologías. Entonces, en sí mismos, eso puede generar algún otro trastorno mental o alguna crisis de vida, porque las personas sienten que esa es la forma en que deben de responder. Hay veces también, y esto lo platicábamos un poco en la primera parte de este programa, que la transmisión inconsciente de estos patrones es a partir de la violencia, por ejemplo. Yo eduqué de cierta manera, eso a mí me parece lo correcto, el castigo corporal que antes se pensaba que era la forma de corregir a los niños y afortunadamente ahora sabemos que no es así, lleva a que los padres piensen que la forma en que ellos fueron educados es lo que tienen que repetir con sus hijos. Y esto, lejos de promover un bienestar integral o un desarrollo humano mucho mejor, más sano, más completo, lleva hacia diferentes distorsiones de la dinámica familiar o de la psicopatología. Entonces es muy importante que nosotros podamos identificar qué fue lo que observamos en nuestras familias de origen y como adultos conscientes poder hacer una reflexión y un análisis profundo de eso que recibimos, qué es adecuado continuar y por el contrario, qué es lo que voy a dejar en esa parte de mi vida y yo voy a transformar en algo positivo, porque al final, pues todos en algún momento hemos tenido experiencias difíciles o si no nosotros hemos sido testigos de experiencias familiares complicadas, a lo mejor de problemas. Y lo valioso realmente es poder transformar en positivo, en bueno, alguna experiencia negativa, entre comillas, dolorosa, de sufrimiento que pudimos llegar a tener. A mí me parece que eso es como una valía muy importante y una de las cosas que más se tendrían que enseñar, entre comillas, que se tendrían que transmitir en el seno familiar, que siempre hay una posibilidad de ver hacia el futuro con esperanza, de cara hacia la construcción de un proyecto de vida saludable, de trascendencia, de plenitud, y que a pesar de que haya adversidad, siempre hay una posibilidad de salir adelante.
Y en particular ahorita que estamos viviendo estos tiempos de confinamiento y que hay muchas personas que se están viendo afectadas desafortunadamente por diferentes situaciones, es muy importante saber que sí hay luz al final de la tormenta, que esto es una cuestión pasajera, que al final de esta situación espero yo que todas las personas sean mucho más fuertes emocionalmente y con una actitud que pueda derribar los estigmas, las dificultades, las problemáticas y que realmente los oriente hacia un crecimiento emocional, psicológico y personal que lleva a la trascendencia. Esto que me estás diciendo también me parece muy interesante. Ahorita me hace pensar, me decías que hay dos factores, el que viene genético, ¿no? De transmisión, los comportamientos pueden ser, o los problemas pueden ser por genética o por comportamiento, pero ¿hasta dónde el comportamiento de las familias puede llegar a ser después que tú ya traigas o cambies esta genética para que haya algo hereditario? ¿Puede llegarse a dar? Mira, cuando se van presentando situaciones realmente traumáticas, no tanto estresantes, sino traumáticas. Como una guerra o... Como una guerra o como un abuso, por ejemplo, abuso físico o abuso sexual, sí llega a haber un impacto relevante sobre la configuración estructural de ciertas partes de nuestro cerebro. O incluso cuando una persona se deprime, que tiene una depresión clínicamente significativa, que tiene trastornos de ansiedad, otro tipo de trastornos, cambia la química cerebral, el funcionamiento y los niveles de los neurotransmisores cambian. Y llega a tener un impacto, por supuesto, en la forma en que nos comportamos. Eso va a tener como consecuencia a lo mejor la alteración de la dinámica familiar, la presencia de otros trastornos mentales o de crisis de vida que son muy relevantes. Y quizá en combinación con una vulnerabilidad genética que ya se tenía, con una predisposición, entonces puede detonar trastornos mucho mayores. Por eso, cuando hablamos de las causas de un trastorno de personalidad o de un trastorno mental, nunca hablamos de una sola causa, sino que entendemos que esto es multifactorial, que probablemente en mayor o menor medida había cierta predisposición biológica, genética, neurobiológica, pero que también entró en combinación con estresores ambientales, con elementos de crianza, con situaciones de vida adversas y con situaciones traumáticas que detonaron el trastorno y que pueden cambiar la configuración personal de alguien. Por eso, el tratamiento integral debe de incluir a todas las especialidades, a la especialidad, por supuesto, psicológica, a si es necesario una atención farmacológica por parte de un psiquiatra especialista en el tema, pero también la intervención familiar o la intervención de un terapeuta pareja, si es el caso, o de un terapeuta infantil, si ya impacta en los niños. Porque aquí la idea es, y relacionándolo con el tema de la entrevista, de la plática, es que no somos solos y nos desarrollamos solos, sino que estamos insertos en una comunidad. Todo lo que pase con nosotros va a repercutir directa o indirectamente en alguien más. Y esto es como una cadenita. Lo que pasa conmigo le afecta al de al lado y de ahí se va haciendo como un eslabón hasta que en realidad las acciones que tenemos pues realmente impactan el desarrollo de la comunidad en la que nos encontramos. Sí, esto me preocupa mucho porque este eslabón está ahorita muy fracturado, haciendo esta conciencia de somos el primer país en el mundo con maltrato, ¿no? Y abuso sexual en menores. Entonces, vamos a tener muchísimas enfermedades, ¿verdad? Y trastornos mentales en nuestra comunidad y en nuestra población. Y esto es importante hacerlo, no tanto es como espantarnos, sino tenemos que hacer esta conciencia de que cada uno tiene que empezar por sí mismo, en la familia, hacerse responsable de lo que hablábamos, en qué etapa estamos, cómo, hasta dónde hemos llegado, qué tipo de violencia estamos teniendo, estamos también dando, qué hemos estado repitiendo y comenzar a hacer algo. Como decías, pues
somos seres sociales, necesitamos apoyarnos unos de otros para mejorar como individuos. Entonces, aquí, chicos, a ustedes, a partir de esto que nos ha ido platicando Erika, ¿qué les lleva a la mente? ¿Hay algo que quisieran preguntar? No sé si tú quieras, Mau. Bueno, yo sí. A ver. No sé, o sea, por ejemplo, he visto muchas de mis amigos o amigas ahorita en esta situación que no tienen una muy buena relación con su familia, ¿no? Y ahorita literalmente es estar pues 24/7 en la casa y trabajas desde ahí y tomas escuela desde ahí. Entonces, o sea, ¿cuáles serían como los factores para que con nosotros como adolescentes, como adultos, digamos, ok, o sea, tengo que vivir esto, pero puedo mejorar mi convivencia con mi familia y no tengo que, o sea, no me estreso o no me siento mal al día con día porque pues no salgo de mi zona, ¿no? Sí, yo creo que aquí el primer punto es reconocer, porque te estás refiriendo particularmente ahorita a la situación de la pandemia, ¿no? Sí, entonces, claro. aquí a mí me parece un punto muy relevante tener como partida el hecho de que esta situación nos tomó por sorpresa, es decir, no estábamos preparados a que esto ocurriera. Y no podíamos en ese sentido anticipar, porque quizá en este caso, pues hubieras arreglado antes o tus amigos, ¿no? La situación, previendo que ibas a estar efectivamente todo el día, todos los días, con una convivencia mucho más intensa con la familia. Por otro lado, hay estresores que no se pueden evitar. Existen y más bien los tenemos que reconocer para poder aminorarlos. La situación social, la situación económica, el riesgo de contagio, las muertes cercanas que se están viviendo por COVID, y aunque no sea por COVID, toda la dificultad que existe en la elaboración del duelo, van a ser factores estresantes y no podemos omitirlos. Están presentes. El hecho de que ya el espacio común sea tan intenso, también complica mucho la dinámica familiar. Hay veces que aunque la dinámica familiar haya sido buena previamente, estos estresores y esta relación tan intensa derivan conflictos, porque además tienes que cumplir con muchas tareas en el mismo espacio al mismo tiempo y se genera una presión muy elevada por parte de los miembros de la familia, sobre todo de aquellos que tienen la responsabilidad de ser los proveedores económicos o de dar una imagen, entre comillas, de fortaleza para poder tener un ejemplo respecto a los demás. Si además ya había problemática previa, como situaciones de violencia intrafamiliar, que era un tema que mencionaba Clau, o de abuso físico, abuso sexual, o alguna situación realmente dolorosa hacia algún miembro de la familia, o si no somos tan extremos, fallas de comunicación importantes entre los miembros de la familia, esta situación lo va a exacerbar. Y mientras más se evite la situación, es mucho peor. Me refiero obviamente al tema de la comunicación, no al tema de la violencia, porque esto requiere un tratamiento independiente. Pero en el tema de la comunicación, a lo mejor si un adolescente dice, pues no tolero a mis papás y me voy a encerrar a mi cuarto, en realidad no está beneficiando en nada, sino que nada más está perpetuando el ciclo de conflicto y de alejamiento. Entonces volvemos al mismo punto, que si es una familia sana en términos generales, en donde no hay conflictos graves ni hay situaciones realmente dolorosas, sino que a lo mejor nada más falta encontrarse en estos momentos de vida para lograr la unión y la armonía, con conciencia sobre lo que está ocurriendo y con un poco de disposición respecto a las diferentes partes, se puede lograr una organización. Idealmente, cada quien tendría que tener un espacio dentro de la casa para poder llevar a cabo sus actividades y encontrarse en algunos otros momentos, por ejemplo, la hora de la comida, la cena, tener algún momento de convivencia, esparcimiento juntos. Pero sí es sano que cada quien tenga su espacio, porque también estar todo el tiempo juntos, todos los días,
aunque te llevaras muy bien con la gente, te va a causar un conflicto. Ujú. Diseñar también momentos para el diálogo. Y esto no solamente es en pandemia, realmente no nos sabemos comunicar. Entendemos que tenemos que decir sí a todo, por ejemplo, para poder tener una buena relación con los demás, y eso no es la asertividad. La asertividad es tener la posibilidad de transmitirle al otro nuestro mensaje, que el otro realmente pueda tener empatía sobre lo que nosotros estamos transmitiendo, y también incluye la posibilidad de decir no, no puedo, no quiero, no me gusta o no estoy dispuesto porque, y dar también alternativas de solución. Porque si efectivamente no solamente es no quiero, no me gusta o no, 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 sino que tienes que dar una propuesta para que esa problemática se pueda solucionar. Entonces, generar ejercicios de comunicación asertiva y de resolución de problemas familiares es muy bueno, y también de tareas y actividades. Porque además de las actividades propias, ya que cada uno tiene laborales, académicas, sociales, se tienen que poner tareas familiares para que la distribución de tiempo y de presiones sociales pueda ser mucho más efectiva. Me ha tocado escuchar últimamente casos en donde la mamá, la madre de familia se siente sobresaturada, porque entonces ahora hay que atender a todos los demás, estar al pendiente de los niños, de la escuela, de las necesidades, de las emociones, tratar de ser como un pilar importante y además tener una sobrecarga de tareas domésticas. Sí. Entonces, llega un momento en que por más que esa mamá trate de tener una buena comunicación, puede llegar a explotar. Por eso es importante distribuir las tareas de tal manera que se pueda llegar más o menos a un equilibrio. Siempre va a haber alguien que haga un poco más por diferentes situaciones, pero la idea es que esto se pueda tratar de dividir y que si haces un poco más no lo veas como un sacrificio, porque eso también es un punto muy importante en las relaciones humanas. Sentirte culpable por algo que hiciste o no hiciste y sentir que estás sacrificando algo, en realidad no va a tener una consecuencia favorable. Uno tendría que ser consciente que hace algo o no lo hace por una razón o por una motivación en particular. Pero si es que se hacen diferentes elecciones, no es que estás sacrificando algo personal, sino que tú lo decidiste así. Y al decidirlo, estás consciente de que toda elección implica una renuncia. Uh-huh. Y entonces así no te sientes mal, no te sientes frustrado, no le echas en cara al otro de que es algo muy común. Seguramente tú, Clau, lo escuchas en las sesiones de es que yo que sacrifiqué mi vida por... Te da una sensación de culpa al otro, de remordimiento, de frustración, pero también como un sentimiento de resentimiento personal que no te lleva a nada bueno. Más bien tenemos que tener una buena comunicación, un diálogo y ser muy conscientes de que lo que hacemos es porque nosotros lo decidimos así. Ya habrá que ver si la decisión es correcta o no, si hay que cambiar el camino, tener una retroalimentación también por parte de los demás y con base a eso ir definiendo nuestra actuación. Entonces, yo te diría que en términos generales, con las familias generalmente, mayormente sanas, es así. Ya hay casos, pues, que ya son críticos, que ya en donde hay situaciones de violencia o de conflictos muy importantes que ya requieren una intervención mucho más profunda. Eri, aquí me gustaría que nos explicaras para que aquellos que no detectan, a veces no detectas si estás en un plano positivo o negativo, porque toda tu vida has vivido de la misma manera. Entonces, si nos puedes diferenciar el positivo del negativo. Sí, a mí me parece que el indicador más claro es tener satisfacción personal integral. Y esto implica que tengas la posibilidad de tener o mantener un trabajo si eres adulto y si ese es tu objetivo, y que estés satisfecho con eso. Que realmente pongas a prueba tus capacidades y que al final del día, a pesar del estrés, del cansancio, de las situaciones difíciles, te sientas contento. Que tengas la capacidad para tener una buena relación de pareja, con sus dificultades, con altos y bajos, porque así son las relaciones humanas,
pero que en términos generales estés satisfecho con la elección que hiciste de esa pareja y que al final entiendas que es una elección del día a día y que requiere esfuerzo del día a día, ¿no? No es nada más como que se dio y sucedió, que a veces es esa la fantasía y pues ahora tiene que resultar bien, sino que realmente implica un esfuerzo y una donación personal. Uh-huh. Que familiarmente, con tu familia nuclear o con la familia extensa, también estés bien. Con tus papás, con tus hermanos, con tu pareja, si tienes hijos, con tus hijos, que al final la relación sea fructífera y que tengas espacios para tu crecimiento personal, que tengas la posibilidad de hacer lo que tú quieras y que lo disfrutes. Al final, que tengas la posibilidad de disfrutar diferentes áreas de tu vida, me parecería que es la salud o lo más cercano a lo que podríamos llamar bienestar integral. Sí, bueno, claro, acompañado de la salud física. Si por el contrario hay insatisfacción, hay frustración, hay tristeza, hay ansiedad profunda o hay algún otro síntoma ya de una enfermedad física o de un trastorno mental, entonces ya te estarías yendo hacia el lado negativo, que ya requiere una atención muy importante. Y lo que sí habría que poner mucho más atención en identificar es la violencia, porque a veces tienes razón, cuando se crece en un seno de violencia, se asume que así debe de ser. Pero al final sí sabes que no es lo correcto porque te sientes triste, porque te sientes lastimado, porque tu valía personal va siendo disminuida, porque ya no sientes que vales lo mismo, tienes tanta seguridad personal. Entonces, a mí me parece que esos son los signos de alerta y que en el caso particular de la violencia no es necesario que haya violencia física para que sea violencia de todas maneras. Hay violencia de muchos tipos y la violencia psicológica es igual de importante que otros tipos de violencia, nada más que quizá es un poco más sutil y es más difícil de que la persona se dé cuenta, porque hay manipulación, hay chantaje, hay subidas y bajas emocionales. En algún momento el agresor puede pedir perdón, pareciera que la situación va a cambiar, entonces se van envolviendo los miembros de la familia en un ciclo que no termina, pero que tampoco es tan franco o tan abierto como para que las personas se den cuenta que eso es un ciclo de la violencia. En esos detalles pequeños sí habría que poner mucho más atención, porque de alguna manera ese tipo de violencia lleva a otros tipos de violencia y está concomitante con otros trastornos. Claro. Y fíjate que se nos acabó el tiempo, Eri, pero me gustaría que hagamos la siguiente etapa de este tema que es tan importante. Necesitamos saber la importancia en el desarrollo individual y social para poder pues hacernos cada quien responsables a partir de nuestra persona y de nuestras familias y crear un mejor y un mayor bien común, un mejor entorno y un mayor bien común. Me gustaría que te hicieran la última dinámica, por favor, Lore. Sí, voy a compartir la pantalla. Uh-huh. Tenemos nuestra ruleta Humanízate. Ajá, a ver, y está aquí, difícil, a ver. Ajá. Y aquí hay 5 dinámicas diferentes. Uh-huh. Una es historia de éxito, discusión de un tema, búsqueda en Google de algún tema que hablamos en este programa, top 3 consejos o 2 verdades y una mentira. Entonces le voy a presionar y tú me dices cuándo detenerle. Ok. ¿Va? Alto. Ok. Discusión de un tema polémico. Igual en 1 minuto, 2 minutos para no tardarnos y extendernos más. Creo que puede ser interesante hablar de, por ejemplo, algún adulto que no se siente identificado con su familia y que para él sea algo bueno, por ejemplo, escaparse de su casa y no tener contacto con su familia porque su familia no se siente identificada y para él esto es lo correcto por hacer. Uh-huh. Es adulto, o sea, es que depende mucho de la edad. Yo pienso que varía mucho de si es un niño, es un adolescente, es un adulto. Si es un adulto, al final es su decisión.
sea correcto o incorrecto, ya habría que explorar con esa persona en particular qué motivaciones lo llevaron a tomar esa decisión. Pero no le vería yo una situación tan gravosa o tan polémica a que si fuera un adolescente o que si fuera un niño que está en etapa de formación. Yo creo que también, hablando de lo polémico, hay veces que se tiene que reconocer que no todas las familias son sanas. Y en ocasiones sí tiene que haber una brecha, no una ruptura absoluta entre los medios familiares, pero sí se tiene que dejar un espacio de convivencia para que se puedan sanar los procesos individuales y ya luego cuando haya un reencuentro familiar, entonces todos puedan reconstruirse como familia. Tenemos la idea de que todo el tiempo tiene que haber una convivencia y eso sería lo ideal, pero sí hay temas muy puntuales en donde a veces esto no es viable. Y si no es viable, tiene que haber una separación, un análisis e introspección individual de los miembros de la familia y ya luego reencontrarse para poder tener un bloque familiar mucho más saludable. Ese sería como un tema muy relevante y un mito que a lo mejor se podría derribar. Tendríamos que analizar cada caso en particular y en términos generales pues estamos en pro de la familia y del bienestar familiar, pero que realmente sea bienestar, y para que sea bienestar tiene que involucrar la disposición, la donación personal, la generosidad, la empatía y obviamente tendientes a la salud mental de cada uno de los miembros. Te agradezco mucho, Eri. ¿Hay algo que te gustaría aportar para cerrar? Nada más considerar que, bueno, esta es la segunda parte, es muy importante que podamos realmente hacer conscientes que lo que nosotros hacemos impacta en la sociedad y que si nosotros tenemos esa conciencia, entonces vamos a abonar, como tú decías, al bien común, que es superior al bien individual. Claro, y pues muchas gracias. Estuvo con nosotros la doctora Erika Benítez. Gracias por estar en Humanízate. Gracias también a Lore Aguilar y a Mauricio Vargas. Y gracias a todos ustedes que nos acompañan martes y jueves por el canal de YouTube, en Radio Anáhuac, los jueves de 7 a 8 de la mañana. Y a todos aquellos que están en redes sociales, están compartiendo y dándole like a los programas, les agradecemos mucho. Es parte de la herramienta que necesitamos que se comparta para aquellos que lo estén necesitando, tengan esta opción. Por favor, sigan y opinen qué tal les están pareciendo los programas. Díganos si necesitan que hablemos sobre un tema específico, lo planeamos y volvemos a invitar a Erika. Vamos a seguir haciendo varios bloques de este tipo de temas para que podamos saber de qué manera actuar mejor y beneficiarnos. Hasta luego y que tengan un excelente día. Hasta luego, gracias, chicas. Bye. Gracias. Muchas gracias.